mi amigo Santos Hernández. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias Roberto. Un placer estar con ustedes. Amigos de la infancia, sabes que son de los pocos amigos de mi infancia que todavía, con los que todavía tengo algún contacto así, que pudiéramos vernos. De ahí el resto está lejos. Pero nuestra amistad se remonta ahí por la década del 80, ¿no? La década de los 80, correcto. Recuerdo que llegaste a la escuela como un niño nuevo de la clase. ¿De dónde venías? San Jerónimo es un cantón en el volcán de San Salvador, El Salvador. Veníamos prácticamente emigrando de la guerra. Entonces, tú bajas del volcán de San Salvador, ¿verdad? Correcto. De San Jerónimo. Justo después de la muerte de tus padres. Correcto. ¿Ves morir a tus padres? Es poco lo que yo recuerdo, ¿Cuántos años tenías? como aproximadamente 6 años, pero sí 6 años. recuerdo las personas, más o menos, vi cuando mi madre cayó, porque yo era soy el menor de 6 hermanos, y siempre Esto sucede en la noche. sucede como un sábado como a las 5 o 6 de la tarde. Estaba temprano todavía. Entonces, hombres malos llegan y terminan con la vida de tus padres. De mis padres. ¿Tú recuerdas algo de ese triste episodio, no? Recuerdo ese día que mi madre estaba a punto de servir la cena, Sí. porque allá en esa época pues no había luz eléctrica. Claro. en esos lugares, y teníamos que comer antes que oscureciera, ¿verdad? Y fue ahí donde mi madre nos empezó a servir, y luego ella iba a ir a entregar su ayuno, porque estaba en ayuno y oración ese día. Bien recuerdo que andaba con un vestido blanco, y yo andaba siempre al lado de ella. Una mujer de Dios. De él, sí, muy entregada. Muy entregada. Muy Ese entregada. día ella estaba en ayuno. Estaba en ayuno. Cuando ella entregó su ayuno, regresamos a donde estaban mis demás hermanos, y ahí fue donde vi el cuadro de unos hombres desconocidos amenazando a mi familia que se tiraran al suelo y que buscaban a mi papá. Y bueno, de hecho no vi cuando mi papá murió, pero fue el mismo día que murieron ambos. Mi hermana María Inés Hernández, que ella ya se había casado, ¿verdad? Antes que sucediera eso, solamente recibió la noticia. Pero lo más impactante de este cuadro es que yo vi morir a mi mamá. Cuando ella la llamaron por su nombre y le dijeron de que necesitaban hablar con ella, y cuando ella quiso, ¿verdad?, correr un poquito, fue cuando la persona desconocida empezó a dispararle. Yo pensé que ella se había caído porque las armas tenían silenciador, entonces no se oyó mayor impacto. Entonces yo me asusté porque ella se había caído. Cuando llegué donde ella, cuando me incliné para preguntarle qué le pasaba, ella solamente agarró mi mano y me quiso entregar algo. No recuerdo qué es lo que andaba en su mano ella, y solamente expiró en ese momento. Hasta ahí recuerdo ese cuadro. De ahí corrí, creo, para el corredor, uno de los corredores de la casa, y vi a mi padre que ya estaba muerto. Solamente eso recuerdo ¿Qué episodio en tu vida siendo un niño, no? 6 Claro, años de edad. Aproximadamente 6 años. ¿Qué momentos recuerdas de tus padres? ¿Ellos les inculcaron a Dios en su vida? Sí, sobre todo mi madre nos llevaba a la iglesia. No quedaba tan cerca la congregación, Iglesia Asamblea de Dios de las Viñas, en el volcán de San Salvador. Pero teníamos que pasar, digamos, ahí el campo, ¿verdad? Cafetales, alumbrarnos con Coleman, no había luz eléctrica, y con mucho esfuerzo nos congregábamos, ¿verdad? Tal vez no muy frecuente, pero sí nos congregábamos. Y recuerdo sí que iba con mi mamá y mis hermanas. ¿Cómo vienes a Cristo? Eso es muy especial contarlo, expresarlo, porque las personas que me conocen, incluyéndote, se admiran de toda la trayectoria donde Dios me ha llevado, porque Dios me ha llevado, me ha traído por todo este caminar, y yo le agradezco al Señor
que él me encontró en una escuela dominical como a los 10 años, cuando ya estábamos en San Salvador. Wow. Vienes de 10 años a los pies de Cristo. A los 10 años, en una escuela dominical en San Salvador. Por cierto, en esa época conocí a tu papá, Claro. que en mi memoria fue uno de mis primeros pastores, o mi primer pastor que yo conocí, ¿verdad? Hermano Roberto Varela, que con mucho honor, pues fue mi primer pastor, tu padre. Sí lo recuerdo bien. Fue en esa época donde yo acepté a Cristo, a los 10 años en una escuela dominical. ¿Recuerdas cómo fue? ¿Cómo sucedió? Sí, estábamos, había un hermano en esa época que se llamaba Edgar Portillo. Él daba la escuela dominical y hizo una pregunta a todos los alumnos después de la clase, que si alguien tenía discernimiento entre el bien y el mal, que había comprendido lo que es la clase, probablemente estuvo hablando acerca del plan de salvación. Dijo que podría pasar en medio de un círculo. Todos hicimos un círculo ya para despedirnos. Él acostumbraba a hacer un círculo, nos tomábamos de las manos y orábamos para despedirnos. Y él dijo, la señal de que uno de ustedes ha comprendido el mensaje y que discierne entre el bien y el mal y considera que puede aceptar a Cristo, pase en medio del círculo. Ahí fue donde yo me atreví a pasar y a recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Tu adolescencia. Okay. ¿Cómo recibes un llamado a la prédica? Sí, fue a los 10 años que encontré, bueno, el Señor me encontró a través de una escuela dominical. Luego a los 12 años aproximadamente llega el pastor Eliseo Gutiérrez Hernández. Él fue quien me bautizó. En esa época no se acostumbraba a bautizar niños de 12 años, pero él hizo ahí, ¿verdad?, algo que a mí me dejó marcado toda la vida y le agradezco mucho que Dios haya permitido eso, porque aunque él sabía de que no se permitía bautizar niños a esa edad, en esa época, él lo hizo conmigo, ¿verdad? Fue en esa edad donde yo empecé a tener más conciencia de lo que era servir a Dios. Bueno, mis hermanas cuentan de que cuando yo tenía como unos 3, 4 años, ellas veían en mí un talento para predicar. Pasó un lapso de 2 años para entrar a lo que es la predicación, pero en ese intermedio tuve una experiencia bastante desmoralizadora, podría decirse así. Entre los 12 y 14 años me dieron la primera vez para predicar en la iglesia del Gilgal de las Asambleas de Dios. Fue en esa noche donde, bueno, era una expectativa porque un niño de 12 y 13 años iba a predicar. Entonces fue un día lunes, el templo estaba completamente lleno, eran expectativas que yo iba a predicar. Resulta que después que terminé de predicar, se acerca un hermano y me dice, mira Santos, vos considerás que vas a ser un predicador, pero si lo vas a hacer, yo no te hallo mucho talle, me dijo así. Y porque fíjate, me dijo que todo lo que dijiste, me dijo, fue algo inconcluso, me dijo. Es más, en aquella época usábamos la palabra ensalada. Yo consideré que hiciste una sola ensalada, hablaste de muchos temas, me dijo. Yo no creo que vos, me dijo, llegues a ser un predicador. Eso me sirvió, como me desmoralicé tanto, ¿sí?, que dejé de congregarme un tiempo en la iglesia. No, hombre. Hasta que el pastor llegó a visitarme y me dice, mira Santos, me decían Santillos en esa época. Sí. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no estás yendo a la iglesia? Y yo le dije que no le quise dar explicación. Luego le hablé de la persona que jamás he mencionado el nombre de la persona, ni en entrevistas, ni de ninguna forma he mencionado el nombre de la persona que sirvió en ese momento para desmoralizarme. Me dice, ¿quién fue la persona que te dijo esto? Y
y tuve que decirlo y me dijo, mira, solamente a él se lo confesé y me dijo, no te preocupes, yo no le voy a decir nada, Claro. solamente quiero animarte a que sigas adelante, quiero decirte que van a haber obstáculos en tu camino y porque vos vas a ser un predicador, vas a ser una persona que Dios te va a usar, vas a ir a naciones y empezó a motivarme y regresé a la iglesia. Cuando regresé a la iglesia me dice, te voy a poner a trabajar, me dice, con un hermano para que prediques más seguido, me dice, sí, porque yo ya no quería predicar en la iglesia, me sentí tan desanimado que le dije que yo ya no iba a predicar. Y me dijo, te voy a poner al hermano Gilberto Vázquez, me dijo, para que él, me dijo, atienda en un campo, en un lugar que se llama Palermo, allá en San Salvador, y me dijo, tú vas a ser el auxiliar de él, y ahí vas a predicarme. Ahí solo son como unas 5 personas, 10 personas, me dijo, ahí te vas a sentir, ahí te vas a entrenar. Entonces, así fue como seguí motivándome para la predicación y ya como a los 14 años en una reunión de jóvenes en ayuno, fue donde el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Unos 2 días antes habíamos hecho vigilia, perdón, y ese día el Señor me bautizó y también me llamó al ministerio. Me dijo a través de una profecía, no recuerdo el hermano a quien usó Dios, pero me dijo, te he escogido para que seas un predicador, un evangelista, te voy a llevar a las naciones, vas a ser de bendición a muchos jóvenes, a muchas personas, y yo recibí esa profecía, y fue así como me motivé para empezar a predicar dentro de la iglesia nuevamente. Todos sabemos qué importante es creer en los niños, ¿no? Correcto. Creer Así en los es. niños. Correcto. No importa la edad que tengas, Dios puede usarte. Fue en esa época donde también otras iglesias, otras denominaciones, porque yo llegué a ser presidente de los jóvenes a nivel local y acostumbrábamos a ir a las reuniones de distrito, a otras iglesias, me tocaba predicar y Dios empezó a usarme, tanto así que empezaron a mandarme cartas a mi dirección, bueno, a la iglesia, pensando que yo era el pastor. Y yo les dije, no, yo no soy el pastor, soy el presidente de los jóvenes. Entonces la carta tenía que dirigirla al pastor, porque en esa época era tan así que mi pastor, Eliseo Gutiérrez, él me decía, mira, yo te felicito porque vos estás sirviéndole a él, pero quiero decirte, yo te necesito aquí en la iglesia para que me apoyes. Y sí, de vez en cuando puedes salir a predicar, ya va a llegar tu momento, te voy a mandar a estudiar bíblico y te vas a desenvolver mejor. Pero aún así, venían cartas y yo se las enseñaba a él y decía, mire pastor, viene esta carta de tal lugar, de Oriente, que vaya a predicar. Y él me decía, vaya, está bien, pero mira, no te comprometas mucho porque yo te necesito en la iglesia. Y yo me acuerdo de eso. Fue un pastor que también yo lo recuerdo, ¿verdad? Y hasta la fecha tenemos comunicación con él, ¿verdad? Somos amigos y, pues bueno, de ahí, de los 14 años en adelante, fue que empecé a predicar ya fuera de la iglesia, de mi colonia, ya en campaña formalmente. Recuerdo Morazán, año 1991, esa actividad fue muy emblemática porque habían invitado a un predicador reconocido de la época, que también por ética yo no digo nombres, trato de no decir nombres. Este predicador tenía otro compromiso y me dijo, mira Santos, quiero que vos seas la persona que vayas a Morazán a predicar. Es una campaña de una semana. En aquella época acostumbraban las campañas de lunes a sábado, claro, evangelísticas. Y me dice, quiero que vayas a predicar. Y no había celulares, ni viper, ni tele, nada. Entonces, te voy a dar una carta, me dijo, y se la vas a enseñar al pastor cuando llegues a ese lugar y le decís que vas de parte mía. No había cómo comunicarle. En esa campaña lo esperaban a él, lo habían anunciado. Entonces, cuando el pastor me ve, como a los 17 años, más o menos, estamos hablando de 1991, creo que como 17 años, me dice, hermano, me dice, ¿usted ya ha predicado en campañas? Yo le dije, claro, ya lo he hecho,
pero no como de esa magnitud que esperábamos 300, 500 personas diarias. Entonces me dijo, bueno, vamos a ver cómo le hacemos, me dijo, porque habíamos anunciado a otro predicador y yo no dejé de sentirme mal, pero me encaminé hacia la casa, me dijo, oye, mire, casi toda la zona, me dijo, va a estar acá de Oriente, me dijo, y esperamos, me dijo, de que, pues sí, que Dios, me dijo, lo dirija para que el trabajo que se tenía que hacer se haga. Y yo recuerdo ese día que habían llegado cámaras, gente que tenía cámaras fotográficas, habían montado un escenario para escuchar al predicador que iba a llegar, que no era tu servidor, sino que era otra persona. Y cuando se dieron cuenta que no iba a llegar, que no había llegado la persona que ellos esperaban, desmontaron las cámaras. Y fue algo tremendo, pues. Yo vi aquello que no estaban muy tranquilos, no me tenían mucha fe, pues. Yo siempre he sido así delgadito y entonces, y me decía, él es el que va a predicar. ¿Y qué pasó con el hermano, el predicador, que iba a contar su testimonio, que iba a predicar? Entonces no llegó, no podía. Prediqué, el Señor empezó a usarme en una forma especial. Al segundo, tercer día volvieron a poner las cámaras, a grabar los mensajes. Incluso hasta en ese lugar empezaron a venderlos, porque el Señor empezó a usarme en sanidad, en cosecha de almas. Yo veía 25, 30, 15 personas diarias aceptar a Cristo en esa época. Ahí fue donde me di a conocer en la zona oriental. Y de ahí, prácticamente como a un soltero, empecé a viajar a Oriente, a diferentes lugares que ya no reconozco hasta esta época. Calles de tierra y caminar, y por eso te dije cuando venía para la entrevista que se quedó el vehículo y no importa, yo voy en bus y soy plan y ladera, te lo dije porque he caminado no 1, sino 11 kilómetros para llegar a un cantón, a un lugar a predicar. Y bueno, gracias al Señor. Y has visto los frutos. Y he visto los frutos. Pero hay algo bien remembrante en este episodio, y es que a mediados de la semana llegó el brujo del pueblo a ese lugar, y yo no sabía, lógicamente. Y cuando pasé a la tarima a predicar, 500 personas en un potrero, se llama Cantón Los Mangos, allá en Morazán, el desvío de Los Mangos. Cuando me paro en la tarima, observo un ambiente espiritual frío. No veo a la gente motivada, veo aquella situación espiritual. En el espíritu yo supe que algo estaba sucediendo y les dije a los hermanos, a los pastores, pónganse de pie, vamos a tener una oración porque yo siento una lucha antes de predicar. Y era porque estaba el brujo del pueblo en esa época, en ese lugar. ¿Qué lugar era? Morazán, el desvío de Los Mangos en Morazán. Era un potrero enorme. Entonces, yo recuerdo que empezamos a orar, y después me contó alguien, ¿verdad? Mire, usted sentía esa lucha, hermano, porque ha venido el brujo del pueblo, me dijo. Y él había venido con una cruz revertida, y cuando usted empezó a hablar, él mostraba la cruz negra revertida y empezaba a echarle maldiciones para que usted no predicara, porque probablemente ya había llegado quizás más de lejos, pero ahora llegó entre la multitud a estar ahí, ¿verdad? En el evento. Oramos, y a la hora de que estábamos orando, pasé a mucha gente cerca de la tarima para que clamáramos al Señor por liberación, y ese día se convirtió esta persona al Señor. Wow. Entonces, cuando él se convierte, cuando él hace su pacto con Dios, y él dice, mire, yo vine a estorbar al predicador porque no estoy de acuerdo con lo que está pasando en esta semana, y el Señor empezó a obrar mucho mayor de los otros días. Sí, que yo recuerdo, esa época era una época maravillosa, donde ponías la tarima en la calle. Así es. Se montaba una tarima, digamos, se iluminaba como se podía. Así es. No había
el equipo de sonido que hoy se tienen. La Y a tecnología. veces la tecnología estaba muchos años atrás. Digamos también la disposición. Yo digo, hoy en día encontraríamos quizás algún predicador que camine 11 kilómetros, saber que lo resolvés con una llamada, ¿verdad? Mire, pastor, fíjese que no voy a poder llegar. Pero en ese tiempo no había celulares. No había celular. ¿Qué otra experiencia recuerdas En en esa los tiempos de época, predicador? antes de que me casara, también fui a un lugar que se llama, bueno, en Oriente, fui a varios lugares que obviamente no los recuerdo. Las luchas espirituales en aquella época, como en todas épocas, son normales. O sea, Claro. siempre hay luchas espirituales con los predicadores. No podemos negar de que vivimos en un mundo también espiritual, ¿verdad? Pablo lo dijo, Sí. no tenemos lucha contra sangre ni carne. En esa época me acuerdo que fui con un hermano a predicar a Oriente y él fue la única vez que me acompañó, que también no menciono su nombre por ética. Él me dijo, es la primera y última vez que te acompaño, me dijo. Yo vi, me dijo, cuando a donde tú estabas acostado, la tijera, era una tijera, ¿verdad? Te levantaban la tijera, me dice. La tijera es un tipo de cama que ya casi tipo no de se cama, usa, en ¿verdad? aquella época, Sí. de lona, ¿verdad? Y me dice, vi cómo te levantaban la tijera, me dice, y yo pensé que tú estabas bromeando, haciendo algo. No, le dije, estaba teniendo una lucha espiritual. ¡Wow! Y me dijo, ¿tú lo viste? Sí, lo vi, me dijo, y me dio miedo, me dijo. O sea, me levantaban la cama. supuesta camita y me bajaban. En algunas veces me jalaban la cobija y me gritaban maldiciones, que me fuera de ese lugar, que mi vida corría peligro, y eran voces. Entonces yo me levantaba a orar, a reprender y a proclamar la sangre de Cristo tiene poder, y de esas son las luchas que vivíamos los evangelistas. La importancia de la ayuda idónea en el ministerio, ¿verdad? Es importante. De hecho, el Señor dice que no quiere que el hombre esté solo. ¿Cómo conoces a tu esposa? Gracias. Predicando por mi país, El Salvador, se vio la necesidad, vi la necesidad de casarme y le pedí al Señor que me dirigiera para hacerlo. Dentro de la iglesia donde yo crecí, Asamblea de Dios, conocí a la que fue mi esposa, ¿verdad? Nos casamos, Dios me permitió casarme, procreamos un hijo, pero esa felicidad fue a corto plazo. No dura mucho tiempo. ¿Qué pasó? Ok, no duró mucho tiempo porque acordémonos que Dios es soberano y si Él determina algo en tu vida, no hay vuelta de hoja o no hay vuelta hacia atrás. En una oportunidad que yo vi que mi esposa estaba enferma y que la había llevado a diferentes médicos y no hallaban solución, yo consulté a Dios que qué es lo que pasaba. ¿Ella se enfermó? Se enfermó. Estábamos recién casados y teníamos a nuestro primer hijo y estaba casi cuestionando a Dios el por qué estaba pasando eso. Y un día el Señor me habló en medio de esa tribulación y me dijo claramente, he aquí, me dijo, yo quito el deleite de tus ojos. ¡Wow! Jamás en la Biblia yo había leído esa porción que está, me parece que está en Ezequiel, cuando Dios le dijo al profeta que se preparara, que no hiciera luto porque le iba a quitar el deleite de sus ojos. No le entendí en ese momento a Dios porque mi objetivo era que ella se sanara. Definitivamente. Correcto, entonces cuando Él me dice, he aquí yo quito el deleite de tus ojos, no le comprendí. Para empezar, no lo había leído en la Biblia. Pero en el transcurso de la enfermedad de ella, yo fui comprendiendo de que el Señor se la iba a llevar. Fue así como Él en su soberanía decidió llevársela. Me dejó un hijo de 6 meses, ¿verdad? Entonces, luego vinieron los cuestionamientos humanos de parte mía. ¿Le reclamaste a Dios? Le reclamé a Dios en más de alguna oportunidad.
le dije a Dios que por qué había permitido eso, que me diera una explicación. Dios, Amigo, Santos, o sea, pierdes a tus padres ajá, y ahora pierdes a tu esposa. correcto. Sí, o sea, estaba bien, bien difícil la situación. Tratar de comprender los propósitos de Dios como, no solamente como un joven de 21, 22 años, sino como predicador. Claro. O sea, yo he ido sudando la camiseta de oriente a occidente, predicando la palabra, y ahora me caso y tú me hablas de esto, entonces no mucho lo entendía. Cuando Dios en su soberanía permitió que mi esposa muriera, yo le reclamé a Dios y me porté un tanto malcriado con él, ¿verdad? Reclamándole, y no me fue tan bien que se diga por haber hecho eso. Sin embargo, con el tiempo, el Señor... Pero humanamente se entiende, ¿verdad? Humanamente uno puede entender el dolor de la otra persona. Correcto. Y imagínate, sí, yo creo que un poquito de frustración, Sí, quizás como joven, ¿no? claro, En tu caso podías entender la vida de Job. la vida de Job. Sí, yo no asentaba cabeza el por qué pasaban esas cosas. Después de eso yo tuve que leer un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Pues no tiene sentido para nosotros. Claro, tremendo libro. Pero para Él sí tiene sentido. O sea, nosotros no le vamos a hallar lógica a las cosas que Dios permite. Pero para Él sí así tiene que ser. Correcto. Entonces, como predicador, yo iba digiriendo todo eso y iba asentando cabeza para comprender lo que en mi vida estaba pasando, ¿verdad? Entonces, fue en esos días que yo también le había prometido a Dios incursionar en la radio para predicar, y estaba en ese dilema. Bueno, no estaba, sino que ya estaba prácticamente empezando un ministerio radial, Claro. predicando en Radio Verdad y en Radio Sanidad Divina. Y entonces cuando yo pedía oración por esta situación y luego se da la noticia, o sea, no entendía cómo estaba la situación. Pero como te repito, Roberto, con el tiempo llegué a comprender la soberanía de Dios y los planes que Él tenía a futuro. ¿Te quedas solo? No, eso es algo también muy relevante en mi biografía, o sea, en mi vida, porque yo empecé a orarle al Señor, siempre tratando de agradarle, y empecé a predicar nuevamente porque hice una pausa. Eso me hizo que hiciera una pausa casi obligatoriamente. Sí, no te sentías bien emocionalmente, destruido moralmente, imagínate. Definitivamente el hombre necesita levantarse, porque caer en una depresión, me imagino que no ha de haber sido nada fácil. Imagino que llegaste a deprimirte duramente. De hecho, me deprimí bastante, que hasta le di lugar al enemigo. Antes de seguir con lo demás, quiero dirigirme a los jóvenes, ¿verdad?, que están viendo esta emisión, que el enemigo trata a través de la frustración, busca el suicidio. Sí. El suicidio, porque él sabe que a través del suicidio la persona automáticamente se está quitando la vida y se va a condenar, ¿verdad? Claro. ¿Llegaste a considerarlo? Llegué a considerarlo en esa época. Fue un día que yo le reclamaba al Señor y le decía que por qué me había pasado todo eso. Prácticamente le di lugar al enemigo, y ahí fue como él trató de engañarme y me incitó a suicidarme. Yo recuerdo ese día que bajó una figura del techo donde yo estaba y empezó a llamarme, a gritarme. Y cuando yo dejé de llorar, empecé a ponerle atención a esa voz de dónde venía, y cabal era de la figura que había bajado del techo, y me decía, estarás frustrado, pero esto tiene remedio. Tienes que subirte a esa pila, y era una pila bastante alta, y yo te quiero dar un abrazo, me decía la figura, te quiero dar un abrazo para consolarte.
Y entonces fue ahí cuando empecé a obedecer aquella voz, me subí a la pila y cuando yo pensé que era una persona, digamos, alguien que me había entrado al cuarto a consolarme, a darme palabras de aliento, a orar por mí, pero cuando me le quedo viendo a la figura, no tenía rostro. Solamente era la fisionomía de una persona común y corriente, pero no tenía rostro. Y cuando yo no le vi el rostro, tuve miedo. Y yo le dije, ¿quién eres? Y me dice, no, yo vengo a consolarte nada más. Me dice, solo que te quiero dar un abrazo para que ya no sigas llorando. Solo tienes que tirarte a mis brazos y te voy a consolar. O sea, yo estaba confundido. Y el problema es que le seguí la corriente a la voz y me dijo, ponte ese lazo, había una de luz eléctrica que Claro. había sobrado por ahí y me decía la voz, ponte eso aquí para que cuando te tires a mis brazos no vas a sentir que te ha golpeado. Y yo empecé a obedecer eso. O sea, el enemigo estaba incitándome al suicidio. Sí, claro. Entonces, cuando yo lo hice, cuando me puse eso en el cuello, escuché una voz, pero una voz de regaño, de autoridad, que me dijo, en una forma, ni tengo ni palabras cómo explicarlo, pero me dijo, hijo, piensa en dos cosas, me dijo, tu alma y tu hijo. Y empecé a pensar cabal en eso, mi alma y mi hijo. Te recuerdo que mi hijo había quedado de 6 meses. Yo pasaba preocupado por él, cómo lo iba a criar, cómo iba a hacer todo. Me quedé sin trabajo en esa época, o sea, era una situación bien complicada. Y cuando escuché esa voz que me dijo, piensa en tu alma y en tu hijo, dije, mi alma, si yo me quito la vida, dije, me voy a ir para el infierno, me voy a condenar, y yo soy un predicador y voy a dar mal testimonio, entonces, y mi hijo se va a quedar solo completamente, mi hijo necesita mi apoyo, mi compañerismo, y entonces, cuando escuché eso, me quité eso del cuello y la figura desapareció. Entonces yo comprendí que era un demonio que me estaba incitando al suicidio. Definitivamente. Entonces, eso pasa a diario, ¿verdad? En El Salvador y en cualquier parte del mundo. Pero cuando somos conocedores de la palabra del Señor y de alguna manera le servimos, hemos predicado, el Señor nos recuerda aquellas palabras para poder nosotros, como digamos, manejar esta situación dirigidos por el Señor. Así que después de esa experiencia, tú me preguntaste anteriormente si me quedé solo. Sí. Yo me quedé solo menos de 2 años. Sí. Pero ¿Dios puso a alguien en tu vida? Correcto. ¿Cómo llega esa persona? Muy bien. Le dije al Señor que si Él quería, si Él me permitía volverme a casar, yo necesitaba que fuera algo bien, pero bien palpable, de tal modo que yo no tuviera duda. O sea, yo tenía miedo volverme a casar porque yo dije, bueno, yo le estaba sirviendo a Dios, me permitió casarme, luego quedo viudo, un hijo de 6 meses, entonces yo como que ya tenía un poquito de temor volver a otra relación. Entonces yo le dije al Señor que mi nueva relación, o que si tú me permites casarme nuevamente, que sea algo bien dirigido, bien estructurado por tu Espíritu Santo. Entonces, aún pensé en cuando Abraham mandó al siervo a traer esposa para Isaac. O sea, yo pensé en muchos pasajes de la Biblia a modo de que yo le pedí señales a Dios de que fuera algo pues tangible, ¿verdad? Que yo estaba seguro de que Él quería que yo me volviera a casar. Aunque humanamente nosotros como seres humanos, desde un principio se ve en la Biblia que Dios quiere que estemos en compañerismo, ¿verdad? Que tengamos familia, etcétera. Entonces se iba a llegar el momento, pero yo decía, ¿en qué momento va a ser? O sea, tiene que ser bien dirigido por el Espíritu Santo. Fue así como un día a las 11 de la noche yo estaba pensando en eso y escuché una voz en mi cama, en mi oído, que me dijo, hijo, yo ya enjugué tus lágrimas, te consolé, ahora este año vas a conocer con la persona que te vas a casar. Y cuando Dios me habló de esa forma, yo comprendí que sí era su plan que yo me volviera a casar. Fue así como yo empecé a orar más intensamente por esa persona. Yo iba
a las campañas, o sea, a los lugares a predicar en el país, incluso fuera del país, a predicar. Yo andaba lo más prudente posible porque yo estaba esperando una señal bien específica de Dios, ¿verdad? Entonces, fue así como yo le dije al Señor, necesito señales bien específicas. Cuando Él me habló, cuando Él me dijo de que ese año iba a conocer a la que iba a ser mi esposa, era como medio año. Y yo seguí orando durante esos meses. Sí. Pero esto sucedió 2 veces más, la voz del Señor. Cuando pasaron varios meses y yo no veía, pues, digamos, que Dios me decía, o ver el perfil de mi esposa, yo le dije al Señor, Señor, había leído aquel libro también del hermano de la iglesia más grande del mundo, creo que está en Corea, ¿verdad? Sí, Jong Hee Cho. Ah, correcto, él. Que para pedir algo a Dios tenemos que ser muy específicos. Y me acordé de eso y le dije, Señor, yo necesito algo pues bien específico, que me digas las señales, como Gedeón se lo hizo, también le dijo, ¿verdad? Y cabal me dijo el Señor que ese año le iba a conocer. Fue un día que yo venía, ya había encontrado empleo, y yo venía de cierto lugar por la carretera panamericana, cuando de repente veo a la que hoy es mi esposa, ella se llama Iris Belinda Carolina Cortés, hoy de Hernández. Ella venía caminando y cuando la vi, escuché la voz nuevamente. Como que yo me familiaricé con la voz que había oído las 2 anteriores veces y me dice, hijo, con ella te vas a casar. Y cuando yo escuché esa voz, fue algo para mí impresionante, porque yo a ella no la conocía. O sea, yo vi que venía con un niño y bueno, ¿quién será? Pero así fue como la conocí a ella. Empecé a familiarizarme con ella, a tener una amistad. Ella llegaba a traer un niño a un kinder y yo también empecé a frecuentar ese kinder, a traer un sobrino mío, y, o sea, yo tratando de prudentemente, ¿verdad?, de acercarme a ella, y fue como iniciamos una amistad. Y un día, pues, que ella me dijo, me preguntó que si yo todavía predicaba en la radio, o bueno, no sé si me preguntó si predicaba en la radio, pero me hizo un comentario acerca de lo que me había sucedido y que en la radio habían pedido oración por el hermano Santos Quesada, entonces ahí fue como yo le conté y le exterioricé varias cosas, ¿verdad?, que me habían pasado, y empezó aquella amistad. Ella es la que Dios permitió, con la que me casé, y ya tenemos 21 años de casado. 21 años, ¿cuántos hijos? Procreamos 2 hijos, el primer se llama Yeshua Natanael Hernández, y tenemos una niña de 4 años, ella se llama Febe Alexa Hernández Cortés. O sea que el Señor me ha permitido procrear 2 varones y una niña. Hasta aquí, qué manera de llamarte el Señor, ¿no? Cómo tratar contigo, con tu ministerio, probado y reprobado, para ver si hay alguna falla o si dejas de servirle. Y pensaríamos que se acabó la prueba, pero hay otro episodio en tu vida después de esto, ¿no? La muerte de tus padres, que marca tu niñez, la muerte de tu esposa, y te quedas viudo. Luego el Señor restituye tu familia. Pero me cuentas que algo más, había otra prueba que pasar en tu vida. No era fácil. No era fácil. ¿Qué pasó? Bueno, en una oportunidad yo estaba orando y le hice una pregunta a Dios. Yo le pregunté al Señor si había pagado el precio por el ministerio que me había dado. Y yo escuché una vez más la voz del Señor que me dijo, todavía te falta. Y cuando yo escuché esa voz, todavía te falta, me entró un temor y ya no seguí orando. Me levanté y no sé qué hice, pero ya no seguí orando. Y fue así como fui llevado a prisión. Eso era lo que él me mencionaba en esa respuesta, todavía te falta. Cómo Dios en su soberanía me permitió ir a la prisión, no solamente estar en Bartolinas,
sino que tuve que estar en el penal de Mariona, uno de los penales Uno de los peores penales. peores y más temidos aquí en El Salvador. Por lo menos en la época no cualquiera quería ir a Mariona, ¿verdad? Pero Dios en su soberanía me permitió pasar todo eso. ¿Cómo es que llegas a la cárcel? A ver, ¿cómo es que caes en esa situación difícil, una prueba? Ok, fue precisamente en el año 2012, hace ya varios años, ¿verdad? Que yo venía de predicar de cierto lugar y de repente se baja de un auto un hermano y me dice, yo venía con mi Biblia y me dice, tú eres predicador, ¿verdad? Y le digo, sí. Dice el Señor, me dijo que te va a mandar a pastorear. Pero como el pastorear para mí era algo que yo siempre le cuestionaba, ¿verdad? Que no. Pero me pareció confuso que me diera esa profecía que iba a ir a pastorear. Entonces lo comprendí hasta que fui a la cárcel y me eligieron como el pastor de la prisión. ¡Wow! Hasta en ese momento comprendí que esa profecía se cumplió en específico, ¿verdad? En la prisión. Ahora, ¿cómo fui involucrado? ¿Cómo llegué a la cárcel? Esa es la pregunta que tú me hacías. Aquí en El Salvador se estaba dando una investigación, ¿verdad? De un robo hacia una persona muy, muy importante, y andaban buscando un rostro, la policía pues andaban averiguando, y cuando ese día que yo iba a predicar también... Solo tenían un rostro nada más. Sí, tenían un rostro. Yo creo que le llaman un retrato hablado. Sí, porque... Un retrato hablado consiste en que alguien... ¿Vio? Sí, y dice a dictar las especificaciones de tu rostro, ajá, pero es un dibujo, ¿no? Un dibujo, correcto. ¿Ese dibujo coincidía contigo? Coincidía conmigo. Entonces, ese día yo iba a predicar a Popa, a un lugar que se llama Valle Verde, ahí en El Salvador. Estaba esperando en esa época no era mi pastor, el que hoy es mi pastor, Guillermo Grande, ahora él es mi pastor. En esa época pues éramos como siempre amigos y yo le colaboraba a ir a predicar y todo, y él me iba a llegar a traer a ese lugar donde habíamos quedado, ¿verdad? Y en ese momento es que la policía andaba con esa investigación, y cuando me ven a mí se valieron de que mi rostro era muy parecido y empezaron a interrogarme y luego registrar el vehículo. En esa época yo tenía carro propio. Entonces vieron que el carro estaba a mi nombre y vieron que todo estaba limpio. Entonces me levantaron un acta y dijeron que todo estaba bien. Llamaron al sistema 911, dieron mi nombre y les dijo que estaba limpio. O sea, ellos no encontraron ningún motivo para detenerte. Para nada. Entonces, pero hubo un agente que le dijo, pero mira, le dijo, el rostro es igual, le dijo. Entonces aquí para salir de la duda hay que llevémoslo, le dijo. Entonces fue así como Dios permitió, porque todo es permitido por Dios. Dios permitió que este hombre dijera eso y inmediatamente me pusieron las esposas. Y me llevaron a la subdelegación de investigaciones. Y ahí me dijeron que lo que había sucedido y que andaban buscando un rostro igual, parecido, y que me iban a investigar. Luego me dicen los detectives que, empiezan a preguntarme sobre mi vida personal, y yo les dije, yo soy predicador, cristiano, predicador, y entonces empecé a identificarme, y en eso estábamos cuando vino una orden de parte de la fiscalía. Era como una orden administrativa para ir a saquear mi casa, a ver si había algo en mi casa. Fueron, no encontraron nada, pero siempre me sugirieron ellos que me dejaran en detención provisional. Así que de esta manera me involucraron por un mal procedimiento policial y judicial aquí en mi país. Lamentablemente en El Salvador fue un mal procedimiento, claro, porque se equivocaron, ¿verdad? Entonces me llevaron injustamente a las Bartolinas, y ahí pasé de 2 a 6 ladrillos
parado o agachado durante 4 meses con una semana. ¿Cómo fue tu Esa es la ingreso a la forma. cárcel? ¿Cómo fue mi ingreso? Es bien interesante porque hay jóvenes que nunca han ido a una prisión y es importante que oigan. A pesar de que en las prisiones no solamente hay delincuentes o personas que han cometido fechorías, sino que también hay gente inocente, ¿verdad? Entonces me llevaron a la Bartolina número 9 de la colonia Montserrat. Eso es bien, bien dramático porque en el momento que me iban a meter a la Bartolina número 9, yo me acordé de una oración que había hecho hace un par de tiempo. Yo le había dicho al Señor que quería ir a predicar a la cárcel, porque es el único lugar donde yo nunca había predicado. O sea, yo había predicado en parques, en buses, en campaña. Pero no en una cárcel. Pero no en una cárcel. Entonces, un día, orando, le dije, Señor, a mí me gustaría que tú me permitieras ir a predicar a la cárcel. Pero fue una oración así, no sé, sin mucho fundamento, sí, curiosidad, que yo quería ir a como predicar. un deseo nada más, un susurro. Para ver cómo era el ambiente, pero como que no me expliqué, o no sé, no me di a entender. O sea, mi deseo era predicar desde afuera de los barrotes, jamás adentro. Entonces, ahí es donde yo quedé impactado cuando vi que estaban abriendo los candados de la prisión. Y el Señor te dice... Y el Señor me acordó de esa oración. Wow. Impresionante. Dije, esto es lo que yo oré, pero yo no quería estar adentro. Pero igual me abrieron los candados y me dijeron, vaya, va a estar aquí en la celda número 9 con los civiles, porque en las cárceles, bueno, en esa época, tenían, los presos los tenían separados, ¿verdad? Claro. O sea, los civiles se le llama la delincuencia común. Pueden haber extranjeros también, pero delincuencia común. Y los de las pandillas o cosas así tienen que estar en otros lugares, ¿verdad? Entonces, se vuelve un poquito más peligroso en la de celdas comunes, porque llega gente hasta extranjera, gente de diferentes lugares del país, de todo tipo de delincuencia, y entonces en el momento que uno lo meten a ese lugar, en ese momento es interrogado por los mismos reos, es interrogado así literalmente. ¿Cómo te reciben? Ahí normalmente en esa época, no sé si las cosas han cambiado, en el 2012, lo reciben a empujones, a patadas, le jalan el pelo y después que la gente se va de la celda, se lo llevan a un rincón de la celda y empiezan a leerle, ellos le llaman el cartón, o sea, el reglamento. Hay un reglamento que uno tiene que cumplir. Una de las reglas es, si usted mira algo, o haga de caso que no lo ha visto, si usted escuchó algo, hágase oído sordo, o sea, un montón, varias cositas que nos dijeron ahí. Lo interrogan, le quitan los zapatos, la ropa, a ver si uno anda tatuajes y todo eso, ¿verdad? Entonces, fue algo bien humillante para mí pasar, digamos, descalzo durante esos 4 meses con una semana y en el mismo lugar. Es bien tremendo porque ahí los castigos no solamente es estar en la celda, sino que a veces la misma autoridad pues tiene la obligación de disciplinar, ¿verdad? Porque por mala conducta o alguna otra cosa. Claro. Entonces, la vida en las Bartolinas es bien complicada porque solo la celda es como para 10. Para que tengas una idea, es para 10. Y meten 20, 30, 25 personas. ¿Cuántos habían en tu celda? Habían entre 19 y 25 reos. ¿Habían más cristianos? Eran pocos los cristianos que habían. De hecho, por eso ellos de alguna manera se alegraron cuando se dieron cuenta que yo era predicador, porque me dijeron, mire hermano, nosotros le hemos estado orando al Señor para que nos mandara un predicador, nos mandara a alguien que nos motivara, y yo creo que tal vez usted sea la persona indicada. Eso sucedió. Ellos habían estado orando porque llegara un predicador a la celda. A la celda. Y el Señor te manda. Y el Señor de alguna manera me manda a mí a ese lugar. Ahora yo quisiera decirle a los jóvenes que la vida en las Bartolinas es la vida más difícil. Es difícil, ¿no? Muy difícil, porque en esa época... Ahí no tienes lujo alguno, pierdes todos tus derechos. Todos los derechos. ¿Dónde dormías? En el suelo, todo el mundo en el suelo. 6 ladrillos parado, sentado, y ya en la noche dormir de lado. Dormíamos a veces 4 horas
y había alguien encargado que se despertaba, perdón, que nos despertaba porque habían otros que estaban parados que querían dormir más tiempo. Los que no cabían tenían que dormir en el baño. Ahora, el baño no crean de que era un cuartito con cortina y puerta y no, el baño estaba destapado, descubierto. Por eso en mi testimonio le titulo El silencio de Dios, porque yo sentí que Dios callaba, yo sufrí y sufría, yo sentí que Dios callaba. Pero como dice Dani Berríos, cuando Él calla es porque está trabajando, ¿verdad? Él está trabajando, definitivamente. ¿Predicaste ahí? Sí. ¿Cuántas veces predicaste en la cárcel, en esa Bartolina? La predicación básicamente fue después de la presentación, ¿verdad? Porque después de la presentación a uno le leen todas las acusaciones y que va a quedar detenido en algún proceso, ya sea ordinario, sumatorio, que puede ser de 6 días a 6 meses, 2 años, eso es lo más que puede durar un proceso. Entonces, cuando me mandaron de nuevo para la celda 9, ahí me encontré con la noticia de que la celda había sido castigada. Nos metieron a una celda de castigo, el baño estaba tapado, bolsas de orines por todos lados, era una celda de castigo. No podíamos comer durante una semana porque no podíamos usar el baño. Entonces, ahí fue donde yo le oré al Señor, o sea, una de las veces que yo le oré al Señor en una forma desesperante. Y enfrente del oreo le dije al Señor que yo me sometía a su voluntad, a su soberanía y que a su propósito, pero que nos sacara de esa celda. O sea, yo me voy a someter a lo que tú digas, pero no quiero estar en esta celda sucia. Entonces, ahí fue donde ellos me dijeron, mire, entonces usted es predicador, usted es cristiano, ¿por qué le habla a Dios de esa manera? O sea, hacía cuestionarme. Fue ahí cuando me dijo uno de ellos, mira, si vos sos predicador, nos vas a predicar ahora en la noche. Claro, anteriormente había llegado un abogado a preguntar, a llamarme y a decirme que a dónde estaba un diploma que me había dado las Asambleas de Dios. En esos días yo me había graduado en el nivel básico del Instituto Bíblico Betel. Y eso andaban buscando para anexarlo al proceso, ¿verdad? Entonces, todo eso me ayudó, eso que ellos escuchaban acerca de mí, ayudó a tenerme un poquito de confianza, que yo oraba en voz alta y le pedía a Dios de esa manera. Él me dijo, si Dios te oye, me dijo, te vamos a creer, que sos cristiano, que sos predicador. Y Dios me escuchó, precisamente. Nos sacaron de esa celda y nos llevaron a la celda número 9, donde estábamos un poquito más limpia. Y me dijo, vaya, nos vas a predicar, me dijo. Prediqué la primera vez, se convirtieron como 3 almas, la audiencia empezó a aumentar, audiencia porque estábamos, todos los que eran cristianos estaban adelante, sí. y los que no eran inconversos se quedaban hacia atrás. Entonces allí se iban acercando más personas al círculo para escuchar el mensaje. Y Dios empezó a usarme de alguna manera, ¿verdad? Y Dios empezó a recordarme, sin Biblia predicaba, ¿verdad? Dios empezó a recordarme los mensajes que yo predicaba, la palabra, y etcétera. Y ahí fue como Dios me abrió puertas, por decirlo así, adentro de la prisión, para adquirir un poquito de respeto. Claro. Respeto en el sentido de que, como cristiano, ¿verdad? Porque a los verdaderos cristianos, sí los respetan en la prisión, en cualquier lado, ¿verdad? Porque tenemos la gracia y el poder de Dios. Tienes que dar fruto de que eres un verdadero cristiano. Correcto. Si eres predicador, esa predicación debe tener fruto. Correcto. ¿Tenía fruto? Sí, las almas que empezaron a convertirse, las personas que empezaron... Tú predicabas y los mismos reos se convertían a Cristo. Se convertían. Yo los ponía a leer el proverbio del día o a cantar, les enseñaba cantos, etc. Sin Biblia, porque sin ahí Biblia. no hay... Cuando venían las requisas nos botaban las Biblias o los Nuevos Testamentos. El Tabernáculo Bíblico Bautista, mi Dios de Israel, nos llevaba Nuevos Testamentos. Y entonces, y eso era más fácil de esconderlos, ¿verdad? Cuando venían las requisas. Sí. Y esos son los que yo usaba para predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, las personas que se convertían, algunos de ellos tenían un historial, cosas serias, pero los demás veían el cambio en ellos. Veían el cambio y de esa manera, pues,
Yo fui adquiriendo, ¿verdad?, un poquito de aprecio entre los reos, y fue así como posteriormente me dijeron, mira, de ahora en adelante vos vas a ser nuestro pastor, vos vas a organizar los cultos, porque allá los cultos son 3 diarios, por lo menos en esa época. Nos vas a leer el proverbio del día, el líder espiritual de cada celda tiene la obligación de leer el proverbio del día, de organizar los 2 cultos en la celda, y participaba de uno general, porque habíamos como 200 reos. Cada quien en su celda hacíamos un culto general a las 3 de la tarde. Entonces a una celda le tocaba un privilegio, otro privilegio. O sea, ahí fue donde yo empecé a predicar más masivamente y a obtener no solamente respaldo de parte de Dios, sino de parte de otros reos, que llegaban y me llevaban comida. Yo tenía comida en abundancia hasta para regalar, por el aprecio que me tenían por las predicaciones, por la gracia de Dios, ¿verdad? Hasta ese punto, no te imaginabas que el Señor te iba a sacar, pensabas que el proceso iba para mucho más tiempo, ¿no? De hecho, ya me lo había anunciado, ¿verdad? El sistema había dicho que eran 6 meses de investigación. Yo tenía que esperar los 6 meses para poder tener esperanza si sí o no, ¿verdad? Aunque a través de las audiencias uno puede ir viendo cómo va quedando el proceso, ¿verdad? Entonces, me hicieron la audiencia inicial, la presentación, la audiencia inicial, hubo una audiencia especial, hubo una preliminar y hubo la vista pública. O sea, todo eso, esas audiencias que le van haciendo a uno va viendo cómo va a quedar el caso, ¿verdad? Correcto. O sea, ¿Cómo pasas de una simple Bartolina a Mariona, una de las peores cárceles en El Salvador? Correcto. Un día que yo estaba predicando, yo recuerdo que al terminar de predicar, uno de los encargados de la Bartolina, porque en cada Bartolina hay un encargado, me dice, hermano Quesada, solo así me decían allá, hermano Quesada, quiero contarle un sueño. Y me dice, fíjese que yo soñé que usted estaba predicando, y que cuando usted estaba predicando venía la policía a traía un listado de reos que iban a salir libres, y en ese listado iba usted, porque le preguntó al policía, le dijo, mire, y no anda mi nombre ahí. Le dijo, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Santos Hernández Quesada. Y cuando usted escuchó su nombre, dejó de predicar y se iba a salir. Y en ese momento usted recapacitó y dijo, ay, mire, señor agente, pero no he terminado lo que estoy haciendo. Así que mejor venga después, porque yo estoy en el culto, estoy predicando. Entonces, ese sueño lo tuvo el reo y me dijo, hermano Quesada, este es un sueño, me dijo, que yo le hay una interpretación un poco fácil, me dijo, y es que su tiempo de predicar aquí no ha terminado. O sea, Dios, me dijo, lo ha traído a esos lugares a predicar y su tiempo todavía no se puede ir. Entonces yo iba viendo ahí que Dios me tenía ocupado. Correcto. Ahí comprendí que yo iba a ser removido, y eso lo comprendí en una de las visitas familiares que llegó mi esposa. Y me dijo, ¿verdad? Su audiencia especial se celebró, pero usted, me dijo, quedó siempre detenido provisionalmente. Sí. Y entonces me dijo, siempre se la hicieron, me dijo, pero no le dieron la libertad. Antes de eso yo estaba esperando mi carta de libertad. Y al esperar mi carta de libertad, no llegó, sino que quien llegó fue la policía a hacerme el traslado para Mariona. Dijeron, aquí hay unos reos que los vamos a llevar para un penal, no dijeron para dónde. Y en el listado iba su servidor. Cuando yo escuché esas palabras, casi me tiro al suelo a llorar, y me dice uno de los reos, hermano Quesada, no se preocupe, Dios lo va a llevar allá para que siga predicando. Wow. Y le voy a decir, ellos me habían estado instruyendo, hermano Quesada, si a usted lo llevan al penal, usted tiene que portarse de una forma prudente, como siempre lo ha hecho, pero allá más todavía, porque allá hay gente que está condenada, ellos le dicen cuadrada. Hay gente que está cuadrada, que está condenada, andan endemoniados, andan enojados, andan, como dicen en la cárcel, topados de cuerda, y si usted le cae mal, lo primero que van a hacer es mandarle a pegar o Entonces, hay mucho peligro allá en los penales, así que usted ande lo más prudente. Esos fueron los consejos que te dieron
Antes de pasar de las Bartolinas al penal. al penal. Correcto. Entonces, yo ya llevaba eso mentalizado, ¿verdad? Que allá era un lugar que yo tenía que andar con mucha mayor prudencia. Correcto. Entonces, cabal, me trasladaron, me pusieron cadenas en los pies, cadenas en las manos, y así fui trasladado al penal de Mariona. En ese tiempo volviste a preguntarle a Dios por qué. Todavía no. No, yo ya no le pregunté nada. Yo solo me quedé callado, sirviéndole, agradeciéndole, y nunca, pero de los nunca, renegué por lo que Dios había permitido. Wow. Porque yo había predicado por todos estos años que cuando Dios lo somete a una prueba, usted tiene que, como dice la misma palabra, someterse y no renegar. Porque si uno reniega, a veces se puede complicar. Entonces, al llegar a Mariona, allá me pusieron en el sector número 1, donde están los procesados, pero también hay gente que ya está, como digamos, condenada, ya viven en ese lugar, ¿verdad? Entonces, me gustaría... ¿Cómo te reciben los reos? Ajá, precisamente me gustaría contarles o contarte esa experiencia de mi primer día en el penal. Y es que yo me acordé de lo que me había dicho los compañeros, ¿verdad? Me portara lo más prudente posible. Me fui a sentar a una esquina con el rostro agachado. Se acerca un reo y me dice, ¿verdad que vos sos nuevo? ¿Hoy veniste en la tarde? Sí, le dije, yo no levanté. Levantame la vista, pues, me decía. Y como a mí me habían enseñado allá que no tenía que darles la vista, al menos que ellos me lo pidieran. Entonces lo vi, y cuando lo vi se agarró la cabeza y me dijo, el hermano Santos Quesada, me dijo. ¿Te conocía? Usted me conoce a mí. Usted es predicador, me dijo. ¿Qué está haciendo aquí? Me dijo. Wow. Y empecé a contarle, pues, por qué me habían involucrado en todo eso. Y me dijo, mire, hermano, me dijo, que cuánto lo siento, me dijo, que usted, me dijo, esté acá en este lugar, me dijo. Pero yo creo, como usted es predicador, me dijo, algún propósito Dios tiene con su vida. Gloria a Dios. Y mire, me dijo, ¿a dónde lo pusieron? En la celda B2. Vaya, me dijo, yo ya le voy a proporcionar de una cobija, porque allá en los penales sí permiten cobijas, suéteres, más de 2 mudadas. En las Bartolinas no permiten nada de eso. Entonces, así fue como Dios me abrió esa puerta, y a través de él, pues, me dio algunos recursos, ¿verdad? Ahora, lo impresionante de esto es que ya se estaba llegando la hora de la cena. Allá le dicen la hora del rancho. Y me dice, hermano Santos, se está acercando la hora del rancho, me dijo. Y me imagino que usted no trae comidera. No, pero ya le voy a conseguir una, me dijo. Y se fue para un basurero y fue a sacar una botella de 600 miligramos. Y la cortó con una lata y me dijo, vaya, hermano Santos, esta va a ser su vaso, me dijo, donde le van a dar su café o su fresco, me dijo. Y de ahí se fue para otro basurero a traer una botella, porque allá sí en ese tiempo permitían tiendas, una botella de 3 litros, le cortó el asiento y me dijo, esta va a ser su comidera, me dijo. Cuando me dijo eso, empezaron mis lágrimas a rodarse por mi mejilla, y yo le dije, aquí voy a comer yo. Sí, me dijo, aquí no se preocupe, me dijo. Observe a su alrededor, me dijo, hay bastante gente que van a estar en la misma condición suya. Y cuando yo hacía aquellas grandes filas para esperar un poquito de requesón o un poquito de frijoles medios blanditos, porque no estaban tan blanditos, en el asiento de la botella, y para mí eso era bastante humillante. Yo haciendo fila y lloraba, pero no era el único que lloraba. O sea, y usted miraba para allá, para acá, bastante gente llorando. Porque allá en la cárcel es normal que la gente llore. O sea, nadie se admira que alguien esté llorando. Ni siquiera lo van a consolar a usted y le dicen, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? Nada, allá la gente llora y le da lo mismo. Entonces, cuando me llevó eso, me sentí bastante humillado, y bueno, sinceramente, ese es el proceso que se vive en los penales. Pero eso no es todo. A la hora de dormir, a mí me pusieron en un pasillo. Allá hay 10 camas en las celdas, pero como la sobrepoblación, y eso no da temor decirlo en público porque es la realidad. Aquí en El Salvador, a mí nadie me lo ha contado. Yo viví eso, la sobrepoblación que hay en las Bartolinas, en las prisiones, en los penales.
¿Por qué es que muchos reos no los trasladan a los penales? Porque hay mucha sobrepoblación en los penales. Igual, allá habían 10 camas, pero habíamos como 40, como 30 reos. Entonces, Wow. 2 dormían en la cama, 2 dormíamos debajo de la cama. A mí me llegó el momento que tuve que dormir debajo de la cama porque no había espacio. Allá duermen los más antiguos, en las camas, ¿verdad? Entonces, allí donde me pusieron a dormir a mí, ahí caía una gotera. Y yo ponía la toalla de colchoneta y ponía mis zapatos de almohada. Esa es la realidad en los penales. Entonces, nos entraban a las 6 de la tarde y nos sacaban a las 6 de la mañana. Porque allá sí se puede circular un poquito. En ese sector habíamos como 600 reos, ¿verdad? O sea, ahí se puede, en las Bartolinas que no lo sacan, ¿verdad? Pero en los penales sí lo sacan un rato por ahí. Así es más o menos la vida en los penales y así fue como me trasladaron al penal de Mariona. ¿Aceptaron almas? En el penal de Mariona, allá hay otra forma de trabajo en las iglesias. Hay diferentes denominaciones. Digamos, hay proféticos, hay, digamos, no rótulos, por supuesto, ¿verdad? Pero sí se identifican. Entonces hay diferentes, entonces uno se acomoda, ¿verdad? A donde quiere ir. Pero donde nosotros hacíamos los cultos, había un pastor general. Entonces como que había un poquito más de orden, se podía decir así, porque el pastor general predicaba solo él o algunos de sus asistentes, pero no todos los que decían son predicadores van a predicar. O sea, como que ya teníamos que empezar como miembros, como que fuera normal. Ahora, estuve a punto de predicar en la glorieta que le llaman, porque llegué a tener amistad con el pastor Jorge Bolaño, se llamaba en esa época el pastor. Que también es reo. Que también era reo, el pastor general. Pero él me permitió predicar en la celda. Me dijo, tú eres predicador, ¿verdad? Me dijo, sí, ya escuché que tú eras predicador allá en las Bartolinas. Me dijo, porque allá todo lo tienen bien investigado aún. Entonces me vas a ayudar a predicar aquí en la celda, me dijo. Esas celdas tienen 2 alas, ¿verdad? 2 alas. Entonces, predicas acá, hoy, mañana predicas acá, me dijo, entonces me vas a ayudar. Entonces, de esa forma empecé a servir también. También en el día teníamos un grupo de oración. Yo me había hecho de un par de amigos ahí y nos íbamos a la cancha o a uno de los patios en la mañana, en la mediodía, y nos tirábamos de rodillas y empezábamos a pedir misericordia. Unos de ellos condenados, otros de ellos en proceso, en problemados, pues ahí. Entonces, muchos de ellos ya están libres. Ya están libres. Gloria Entonces, a Dios. así es más. Sí, prediqué sería la respuesta. Prediqué Sí. en el penal de Mariona también. ¿Cuánto tiempo hiciste en la Bartolina antes de Mariona? 4 meses con 1 semana. Y hasta este punto, ¿cuánto llevas hasta el testimonio donde lo hemos llevado ahorita? ¿Cuánto tiempo ya en Mariona? Sería 3 meses, casi 3 meses. ¿Y en total cuánto hiciste? Un poquito más de 7 meses duró el proceso, ¿verdad? Porque, como dice... ¿Experimentaste algún episodio? ¿Cuál fue el episodio más crudo que viviste ahí en Mariona? ¿Viste morir gente? Sí, tal vez no ver, pero me di cuenta, porque como acuérdate que los penales está dividido por sectores. Nosotros estábamos en el sector 1, hay sector 2, y yo creo que hay más de 10 sectores. Pero en lo que es mi sector no, pero sí se oían que morían en otros sectores. Pero donde sí yo creo que un episodio donde me marcó fue un día que me visitó un enemigo, un emisario de Satanás. También con la idea de matarme o de hacerme algo. Claro. Llegó un día de tantos que yo estuve ahí en el penal. Yo me acuerdo que entró un muñeco verde, amarillo, con ojos así como de fuego, y traspasó los barrotes, las paredes, y yo no me podía dormir. Yo estaba orando, no me podía dormir. Y de repente se paró enfrente de mí y yo sentí la gran presión. Yo sabía que era el enemigo y quedé mudo.
sea, yo ya no pude hablar, no me pude movilizar. Fue esa experiencia. Yo traté de hablarle al hermano Jorge Bolaños, que estaba así casi cerca de mí, pero no podía. Lo que hice fue empecé a orar en la mente, a proclamar la sangre de Cristo tiene poder. Y así fue como ese demonio empezó a irse, ¿verdad? Pero sí, el día siguiente amanecieron unos reos con fiebre. El espíritu de muerte se mueve en la cárcel. El espíritu de muerte se mueve en los penales, en las Bartolinas. Por eso yo le hago un llamado a la iglesia del Señor, ¿verdad? De Cristo, de que oremos por los reos. Dice, bueno, la palabra dice que nos acordemos de los presos, dice, como que si nosotros estuviéramos juntamente con ellos. Porque el ambiente espiritual en los penales es diferente al ambiente espiritual en las Bartolinas. Correcto. El ambiente en las Bartolinas, la gente está afligida, está preocupada, quiere salir, luego llega al penal, se resigna. Bueno, ya me trasladaron al penal, me van a condenar o a saber cuánto tiempo voy a vivir acá. Los que se convirtieron en las Bartolinas se van a caer, como decimos en este lenguaje, a los penales. Entonces ya no perseveran. Tanto que de 600 reos que habíamos en el penal, en el sector 1, solo habíamos como 80 que nos congregábamos en la glorieta. O sea, el nivel espiritual es muy bajo, por eso es que el enemigo gana terreno en esos lugares y ataca. Y el que está débil, pues lamentablemente, pues espiritualmente se desanima. Yo estaba dando el mensaje, dando la palabra, inspirado por el Espíritu, y de repente salió del grupo y me agarró de los pies y me dijo, por favor, ya no predique, me dijo. Se lo suplico que ya no predique. Y inmediatamente los que cuidan ahí, los demás reos que cuidan el orden ahí, la disciplina, lo van a agarrar. ¿Qué te pasa? Le dijo. ¿Que no ves que está predicando? No, le dijo. Ustedes no me van a entender esto, le dijo. Yo quiero reconciliarme con Dios, le dijo. Wow. Porque esta palabra me está llegando a mi corazón y si en este momento suena la final trompeta, le dijo, yo me quedo, le dijo. Porque yo he sido predicador, le dijo, he andado a la paz de Ávila, le dijo, yo sé lo que es andar lejos de Dios. Tengo 5 años de andar fuera del camino del Señor y ahorita el Señor me ha tocado y entonces yo quiero, por eso dije, voy a interrumpir al predicador porque quiero restaurar mi vida con Dios. O sea, cosas así, o sea, esos son como milagros de conversión. Correcto. Y después él me dice, no, hermano, discúlpeme. Imagínense, me dijo, ¿cuánta gente están en una iglesia, están en una congregación o están en un mensaje, me dijo, y Cristo viene, me dijo, no solo porque están en la iglesia se van a salvar, tienen que tener una conversión. Gente que me decía, hermano, su caso no es nada, hermano. A mí me caen 60 años. Me dice. Siendo inocentes. Algunos sí, otros no. Él estaba por secuestro. Habían secuestrado a una niña. Y me dice, mira, me dijo, yo quiero que Dios tenga misericordia de mí, me dijo. Porque yo, me dijo, si bien es cierto, me dijo, que participé en eso, me dijo, yo no tengo una culpabilidad así directa, me dijo. Porque el día que hicieron eso, me dijo, yo no sabía lo que iban a hacer, me dijo. Es más, yo ni conocía a la gente, me dijo, que iban a hacer eso. Solo me dijeron, hey, mira, teneme a esta niña, por favor, porque queremos comprar tal cosa. Así engañado me la dejaron, me dijo, en la puerta de mi casa. No. Mira, tenemos esta niña, solo que queremos hacer tal cosa, como para esconderlo. Y la niña, ¿y quién sos vos? No, es que 6 años tenía la niña. Es que a mí me han secuestrado. Te han secuestrado. Así lo involucraron a él, así de sencillo, lo andaban escondiendo. Y ellos, míreme, yo ni conocía a esa gente, me dijo. ¿Sabe qué hice, hermano Quesada? Yo esperé que pasara un buen tiempo y después le dije a la niña que a dónde vivía. Y ella me dijo, yo vivo en una colonia que se llama tal, te voy a ir a dejar a la entrada. Y ahí tú ya sabes cómo irte, sí. Entonces, hermano Quesada, yo usé de misericordia, me dijo. Pero yo salí mal, me dijo, porque los que andaban investigando vieron que yo fui a dejar a la niña y la niña testificó que mi nombre y todo, quizás. Y lo reconoció. Lo reconoció, entonces a mí me cae esto, me dijo. Y los culpables a saber dónde andan, me dijo. Pero yo, me dijo, tengo un corazón, me dijo, misericordioso. Yo fui a dejar a la niña. Y después me iba a tocar huir, me dijo, porque si estos hombres que me fueron a confiar la niña, sí, claro, me buscaban a mí, me dijo, era un problema, me dijo.
O sea, hasta aquí yo no sé quién me involucró en esto, me dijo. Entonces, pero la autoridad me agarraron a mí porque yo entregué a la niña, etcétera. Entonces, yo quiero que Dios me haga misericordia. Y cabal, oramos, ayunamos y el Señor hizo el milagro. Fuimos trasladados al penal del Mariona juntos, ¿verdad? Y de ahí me dijo, mire hermano Quesada, en el careo le llaman, la niña señaló a otro. Y me dijo, ella no me señaló a mí, me dijo, señaló a otro. Entonces me dijo, quiere decir que yo ya llevo un 50% que voy libre. Y de esa manera los milagros yo los veía. ¿Cómo iba tu proceso a esta altura? Mi proceso... Es decir, te culpan de un delito que no cometiste, Correcto. solo es porque te pareces a un dibujo hablado y dicen que estás involucrado en este caso, pero totalmente inocente. Correcto. A este punto, ¿cómo te lleva el Señor? Los abogados que Dios había permitido, ¿verdad? En esa época, habían varios abogados que habían dejado tirado el caso, pero Dios preparó 3 abogados que uno de ellos era un hermano que me había invitado a predicar a una campaña evangelística en el volcán de San Salvador, en mi tierra natal. Él tenía un pariente que era abogado. Entonces él se extrañó que yo no llegara, que no le hablaba ni me comunicaba que iba a llegar a la campaña. Entonces él investigó y le dijeron, el hermano Quesada está en la cárcel. Entonces él dijo, vamos a ver qué es lo que pasa. Mandó al familiar, se dio cuenta que yo estaba en esa circunstancia y entonces ese fue uno de los abogados que Dios preparó en ese proceso. Ahora, en esa época cuando ya estaba en el penal de Mariona, ya había pasado la audiencia inicial, la especial, ahora venía la preliminar, que era donde ya habían sacado la prueba de huellas, que lógicamente, obviamente no eran mis huellas las que estaban en ese lugar del robo, sino que eran de otra persona. El culpable dejó sus huellas en la escena del crimen. En la escena, correcto. Y esas huellas no eran las tuyas. Correcto. Mi rostro era igual, pero mis huellas sí, no tenían nada que ver. Entonces, perdón, me dicen los abogados, este caso ya lo tenemos casi ganado. Sus huellas no son las que hallaron allí, pero cuando Dios dice que todavía no, así es, porque Él es soberano. O sea, legalmente, como abogado, Él me dice, ya la llevamos de ganar. Me llevan a la preliminar y no me deja ir el juez. El juez revisaba los papeles, se me quedaba viendo, revisaba los papeles y decía, mire, yo a él no lo puedo condenar, pero tampoco lo puedo dejar ir libre. Hay que pase al otro, a la vista pública. Y me regresaba al penal. O sea, las cosas iban complicándose aparentemente, pero Dios tenía su propósito, ¿verdad? Así como la muerte de Lázaro, que no llegó cuando se enfermó, sino que cuando ya se había muerto, etc. Entonces, así fue como en su momento Dios me permitió ir a la vista pública, donde yo salí libre de todas las acusaciones. ¿Se dejó mover el Señor ahí? ¿Se dejó sentir cómo obró el Señor en esa vista pública? Es impresionante, porque en la vista pública es donde el reo tiene el último cartucho. El abogado tiene para garantizar para comprobar, sería la palabra, que es libre, que es culpable o queda libre. Ahí está la garantía. Si en la vista pública fallan los abogados, hay problema. Humanamente yo la llevaba de perder, porque estaba peleando contra un personaje en este país, que este personaje tenía influencias en la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, aliado con los juzgados, o sea, yo la llevaba de perder humanamente. Pero con el Señor todo lo podemos, ¿verdad? Porque dice la palabra que no hay nada imposible para Él. Ahora, esta persona había llegado él como ofendido, había llevado un abogado acusador, había llevado como más de 5 testigos falsos y había llegado el testigo ocular. O sea, yo la llevaba de perder, ¿verdad? Pero ahí Dios hizo el milagro, porque a la hora de que se empezó la audiencia, Dios empezó a confundir a la gente, así como lo hizo en la Torre de Babel. O sea, empezaron a hablar, como decimos en El Salvador, disparates, empezaron a decir cosas incoherentes. Entonces, como por ejemplo, le pregunta a la fiscalía, ¿a dónde se encontraba usted cuando sucedió este hecho? Que fue un robo. Mire, yo estaba, le dijo, en mi casa. Le dijo. Entonces usted no vio nada, le dijo, ¿qué está haciendo testificando acá? Dios obrando. Dios obrando. Entonces, y aunque era gente que trabajaba en la zona,
y que tal vez tenía una información de las personas que vio, pero quizás como que no quería, pero Dios estaba obrando en todo eso. Ahora, cuando llegue el momento del testigo ocular, ahí donde yo veo la mano de Dios poderosa, el poder de la intercesión de la iglesia, porque la iglesia, Asambleas de Dios y todas las denominaciones donde me conocen, donde he ido a predicar, estaban en una cadena de oración, yo puedo decir internacionalmente. Correcto. Orando por este servidor. Entonces todo eso vino a abonar a que todo amortiguara, ¿verdad? La situación. Ahora, cuando se da la vista pública, ahí humanamente, como le repito, la llevaba de perder, pero ahí Dios empezó a obrar, a confundir la gente. Luego el testigo ocular le dicen, usted se acuerda de la persona que vio el día del robo, se acuerda sus características, etcétera, y dijo sí. Entonces le dijo, bueno, en este momento vamos a pasarla a la sala para que usted observe las personas que están acá y lo señale. Si esta persona me señalaba a mí, en ese momento me ponían 12 años. Yo no estuviera acá contando este testimonio. Entonces empezó la señora a ver todos los rostros. La señora es quien había descrito el dibujo. El testigo ocular se le llama, correcto. Entonces empezó a observar los rostros y cuando se me queda viendo, le dice a la fiscalía, ¿y él qué está haciendo aquí? No, pues si él es el reo que trajimos, que usted lo describió. No, es que él no era así, le dijo. Yo se lo describí de otra forma. Wow. Pero ¿y él era el que usted dijo? No, le dijo, ustedes han traído al equivocado, le dijo. El que yo vi ese día no se parece nada a él. Y ahí es donde se le cayó toda la fiscalía. Y es ahí donde la jueza dijo, aquí ha habido un error. Y la fiscalía le suplicó, oiga bien, la palabra que estoy usando, le suplicó a la jueza y le dijo, su señoría, le suplicamos que deje en libertad al imputado y nos abstenemos en esta audiencia. O sea, ellos, mis propios enemigos le estaban pidiendo la libertad, mi Gloria libertad, a Dios. gloria a Dios, a la jueza. Aquí es donde yo veo, donde se cumple la palabra del Señor que dice que Dios honra a los que le honran, porque yo lo honré en la prisión, yo lo honré con mi testimonio, sirviéndole a pesar de aquellas condiciones. A veces yo estaba enfermo, con diviesos, con fiebres altas, sin asistencia médica, calentura, etcétera, dolores de cabeza, dolores de cuerpo, un montón de cosas que yo viví, descalzo en la prisión, y aún así yo predicaba su palabra. Yo le dije, Señor, tú honras a los que te honran, y esa palabra yo se la decía, y cabal, Dios me honró en ese momento. La jueza dijo, lo declaro en libertad. Y le dijeron a los abogados, ¿qué es lo que piden ustedes para él? No, le dijo, queremos el grado más limpio que exista para un ciudadano. Así que yo quedé como un ciudadano limpio. Después de eso fue algo extraordinario, porque yo pensé que iba a quedar firmando en investigación, nada, quedé sobreseído definitivamente. Sé que quedé limpio completamente. Y prueba de ello es que después el Señor empezó a abrirme puertas a través de este testimonio. Dios empezó a abrirme puertas en Centroamérica, empecé a salir a predicar, pasaba la frontera, la computadora no decía nada, o sea, que yo quedé completamente limpio de este caso. El Señor limpió todo ese récord que Correcto. el enemigo quiso imputarte y te sacó de la cárcel. Correcto. Y estoy agradecido con el Señor por la libertad que me ha dado, porque este episodio es prácticamente uno de los más duros que yo he vivido de mi vida, estar en la prisión. Y saber que el 10 de junio del año 2013 Dios me sacó de la prisión y estoy muy agradecido con Dios, porque hasta este momento pues estoy bien. Aquí estamos, hasta este momento dándole gracias a Dios. Santos, la verdad es que esta fue una prueba para bien. Fue una prueba para bien. Para que el Señor fuera glorificado. Correcto. Tú puedes decir eso con tu palabra, ¿verdad? Experimentar que aún en los momentos difíciles el Señor estuvo ahí y que tenía un propósito. Correcto. Yo quiero dejarte este tiempo, voy a dejarte solo en una cámara, porque yo creo que quizás hay gente que está pasando situaciones que, como tú dices, no se entienden, no las entienden. Pero lo que queremos es que le digas que le des una palabra a esa gente. Okay. Algunos están con cáncer terminal, a punto de morir. Estamos
haciendo esta entrevista en medio de una pandemia donde gente ya perdió las esperanzas, gente ya perdió un ser querido, otros están en estado ya crítico, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Señor, en esta preciosa hora, te doy gracias por la vida de las personas que han visto esta transmisión, que han escuchado. Te pido, Señor, que tú puedas ayudarles con ese problema legal, ese sobrino, ese hijo, esa hija, ese padre, Señor, esa persona que involuntariamente ha sido llevada a la prisión. Que tú puedas hacer justicia, que tú puedas obrar en tu tiempo. Señor, te pido que arregles esos papeles, que prepare, Dios mío, las personas indicadas, adecuadas, para que colaboren en este proceso. Señor, enséñanos a confiar más en ti y enséñanos a comprometerte, a servirte y honrarte. Padre, gracias por esas personas que han escuchado. Si usted también quiere entregarse a Cristo, como evangelista me siento obligado a hacer el llamado a aquellas personas que quieren recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero también aquellas personas que se han alejado de la iglesia, que se han alejado quizás de algún ministerio y que quieren reconciliarse, quieren renovar su pacto con Dios, en esta oración pueden hacerlo. Dígale: Señor Jesús, he escuchado esta transmisión, estos testimonios, has impactado mi vida. Yo me convierto a ti, yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser salvo este día. Yo quiero ver tu gloria reflejada en aquellas situaciones en las que yo estoy pasando. Si usted quiere renovar su pacto con Dios, dígale: Señor, yo me vuelvo a ti. He andado en rebeldía, en desobediencia, no he cumplido los pactos, las promesas que te hice, Señor. Te he fallado, pero en esta hora yo me vuelvo a tus caminos y me vuelvo, Señor, con todo mi corazón para poder servirte y agradarte. Amén.